Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a vosotros con el análisis de Keren Bürsin y Ander Zell. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando tus comentarios también. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Entrevista de Keren Bürsin en Noiseless. El famoso actor hizo declaraciones contradictorias sobre su vida privada. El famoso actor Keren Bürsin apareció frente a la cámara para la revista llamada Elle Officiel. Bürsin respondió a las preguntas sobre su vida amorosa de manera abierta y educada. Nos entristeció no poder ver en la televisión este verano a Keren Bürsin, quien logró ganarse nuestros corazones con el personaje que interpretó en series de televisión como Senkalkap y Jakob Seversen. Bürsin es uno de los que tuvieron éxito en los días en que veía series de revistas con amor además de sus papeles. Todos envidiamos la relación de todos con Serine y Sarkaya por un tiempo, pero cuando se separaron, no queríamos descubrir que esta relación había terminado. De hecho, Keren Bürsin se había topado con su exnovia Serine y Sarkaya y con el examante de esta, Atay Ulusoy, por invitación hace unos meses. Escondiéndose de las cámaras a la salida de la invitación, Bürsin hizo una declaración alegre, tranquila y respetuosa sobre este tema, y fue admirado. La revista Elle Officiel no olvidó entrevistar al guapo actor en este número mientras hablaba ante la cámara. Bürsin hizo algunas declaraciones muy interesantes sobre su vida privada. Prestando atención a la era consumista en la que vivimos, Bürsin dijo: "Sueño con recolectar y combinar los cuencos y peines de tsetse que proporciona este consumo y establecerme en una granja con mis amigos y mis hijos". El actor, con quien no cree que esté en una relación en estos días, y como dijo, esposa e hijo, las preguntas sobre su vida amorosa tampoco se hicieron esperar. Cuando se le preguntó a Keren Bürsin sobre el amor, dijo: "No creo que sea amor cuando dos personas se cansan y maltratan mutuamente. El amor tranquilo y soportable es amor. Debería terminar con la misma tranquilidad. ¿Sin dimensiones?". Se dibujó la ausencia del veneno del amor. El guapo actor Keren Bürsin apareció frente a la cámara para la revista Elle Officiel e hizo declaraciones sorprendentes sobre su vida privada. Aunque Bürsin no ha sido vista en televisión recientemente, continúa siendo uno de los nombres más comentados en la agenda de las revistas tanto por su carrera como por su vida privada. Bürsin, quien se convirtió en uno de los actores más queridos de la generación joven con sus exitosas actuaciones en proyectos como Senkalkap y Jakob Seversen, molestó a sus fanáticos al no estar en las pantallas este verano. Si bien sus nuevos proyectos son esperados con entusiasmo, no hay información clara de que regresará con alguna serie de televisión o películas en el corto plazo. Sin embargo, se sabe que el actor se encuentra trabajando para superarse y firmar diferentes proyectos. El nombre de Keren Bürsin sigue siendo mencionado en la revista no solo por su carrera sino también por su vida amorosa. El actor siempre estuvo en la agenda debido a su relación amorosa con Serine y Sarkaya. Esta relación, que contaba con el apoyo de una gran base de fans, dejó a todos atónitos cuando terminó. En los últimos meses, Keren Bürsin se encontró con su exnovia Serine y Sarkaya y su examante Atay Ulusoy por la misma invitación. De esta coincidencia se habló mucho en el mundo de las revistas. Sin embargo, Bürsin demostró una vez más su actitud madura y respetuosa con sus palabras sobre este tema. La actriz, que no hizo ningún comentario negativo sobre su anterior relación, elogió su madurez al decir: "Los caminos de cada uno son diferentes en la vida, lo importante es el respeto y la tolerancia". En una entrevista con la revista Elle Officiel, Keren Bürsin llamó la atención sobre el rápido nivel de consumo de nuestra época. El actor dijo: "Cuando veo este ritmo de consumo, sueño con hacer las maletas e instalarme en una granja con mi mujer, mis amigos y mis hijos". Estas declaraciones sugieren que el actor anhela una vida tranquila y puede preferir una vida natural en el futuro. Bürsin también habló sobre el amor durante la entrevista. Para él, el amor no debería significar que dos personas se desgasten y torturen mutuamente. Por el contrario, afirmó que se puede tener una relación tranquila y que esa es la comprensión correcta del amor. Aunque el amor termine, que sea de la misma forma tranquila, sin ruidos, afirma Bürsin, subrayando que se mantiene alejada de las relaciones tóxicas. Con estas palabras, la actriz demostró que prioriza la paz y la tranquilidad no solo en las relaciones sentimentales sino también en su comprensión general de la vida, y recibió un gran apoyo de sus fanáticos.
Si bien en las redes sociales se hicieron muchos comentarios sobre el concepto de amor silencioso, se apreció la actitud madura de Bursin hacia las relaciones. Sin embargo, la verdadera transformación y descubrimiento de Kerem comenzó cuando se mudó a los Estados Unidos. Estos viajes, que incluyeron Texas, Boston y finalmente Los Ángeles, fortalecieron tanto sus conocimientos de idiomas como su interés por la actuación. Durante su formación en EU, su interés por el teatro y el cine fue aumentando poco a poco y decidió ser autosuficiente en este campo. La carrera actoral de Kerem Bürsin, como la de muchos nombres famosos, estuvo marcada por una gran determinación y esfuerzo. Mientras estudiaba en Estados Unidos, comenzó a demostrar su valía participando en películas independientes y cortometrajes. Al tener la oportunidad de trabajar con Roger Corman, uno de los productores más famosos de Hollywood, Bürsin participó en películas para televisión como Shark Tepes y Palace of the Damned. Estas producciones fueron un punto de partida para él, pero su verdadero avance lo logró al regresar a Turquía. Bürsin se desarrolló en los EU y rápidamente se convirtió en una gran estrella cuando el boom de la televisión en Turquía despegó. El punto de partida de Kerem Bürsin en Turquía fue la serie de televisión Esperando al Sol, que se emitió en Kenalde en 2013. Bürsin, que dio vida al personaje de Kerem Saer en la serie, se convirtió instantáneamente en el favorito de las jóvenes. Llamando la atención por su belleza y su exitosa actuación, Bürsin también apareció ante el público con el papel de Güne Saer, el personaje gemelo de la serie. Su actuación en esta serie supuso un punto de inflexión importante en su carrera. Tras haber ganado una gran base de seguidores en Turquía gracias a Waiting for the Sun, Bürsin se ha convertido en uno de los rostros más buscados en el mundo de la televisión. Después de su actuación en televisión, Kerem Bürsin dio un paso hacia la industria cinematográfica. Dio vida al personaje del músico Ergen en la película Susurras y lo olvido, dirigida por Aan Ermok. Esta película demostró una vez más su talento actoral. Bürsin, que supo reflejar con éxito la atmósfera nostálgica de los años 70 en la película, fue muy apreciado por la dirección. Una cuestión de honor y el éxito en papeles dramáticos. Otro proyecto importante de Kerem Bürsin en el mundo de la televisión fue la serie Şeref Meselesi. Bürsin, quien interpretó el personaje de Yiğit KLC Concedilla, en esta producción, atrajo la atención con su fuerte actuación. El actor, que interpretó con éxito escenas duras, emotivas y dramáticas, dio con este papel otro paso importante en su carrera actoral. Durante este periodo, Bürsin continuó demostrando su valía en el mundo de la televisión al aparecer como estrella invitada en la serie de televisión Ulan Istanbul. Los goles internacionales de Kerem Bürsin nunca terminaron. Queriendo continuar en el ámbito mundial el éxito que logró en Turquía, el actor continuó destacando nuevos proyectos utilizando sus conexiones en Hollywood. Su capacidad para actuar de forma bilingüe, tanto en inglés como en turco, lo distingue de muchos otros actores turcos. La vida privada de Bürsin forma parte del contenido de la revista tanto como su carrera. Su anterior romance con Hande Erçel fue tema de conversación en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. La pareja tuvo una relación en la vida real después de protagonizar juntos la serie de televisión Sen Kalkam y atrajeron gran atención de sus fanáticos. Sin embargo, recientemente el nombre de Bürsin ha empezado a ser mencionado con otros nombres. Su cercanía con Melissa Topan en particular causó gran revuelo en la prensa sensacionalista. La vida amorosa del guapo actor siempre es seguida con gran curiosidad por sus fans. Kerem Bürsin está dando pasos importantes no solo en la actuación sino también en la producción. Bürsin, que quiere producir sus propios proyectos y dar a conocer su nombre en plataformas internacionales, se prepara para afrontar proyectos con nuevos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Mis queridos seguidores que tengan alguna idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Manténgase atento para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.